Soy estudiante de FRS 101, Introducción a la Radiología. Mi nombre es Jimmy Javier Cruz. Les vengo a hacer una breve explicación sobre el circuito esquemático de imagen por rayos X. Para ser un poco más breve con la explicación, este circuito lo dividiremos en tres partes. La consola de control, sección de alto voltaje, que cabe hacer referencia a que solo es esta parte, ya que aquí en esta parte del diagrama tenemos un transformador de filamento que lo que hace es disminuir voltaje. Tenemos la tercera parte, que es el tubo de rayos X, donde encontramos el ánodo y el cátodo. Regresando un poco a la consola de control, encontramos el autotransformador, que tiene una parte primaria y otra parte secundaria. Dentro del autotransformador encontramos varios selectores. Encontramos selector de KDP principal, selector de KDP secundario. El autotransformador tiene como función hacer pequeños voltajes, pero en una serie de pasos. El selector, haciendo un poco ya mención a los selectores, selector de KDP principal es a grandes cantidades, el selector de KDP secundario es para pequeñas cantidades. Si nosotros tenemos una entrada comercial de 360, entonces esos 360, y nosotros seleccionamos una técnica de 75 kbp, estos 360 al pasar por el transformador, entonces ya son 75 kbp, entonces ya disminuyó el voltaje. Entonces el selector de kbp principal y secundario lo que nos hará es complementarnos. Entonces en el selector de KDP principal colocamos 75, necesitamos 75, entonces colocamos 70, entonces necesitamos el complemento. Entonces para eso tenemos el selector de KDP secundario, que es 5, entonces 70 más 5, 75. Luego es necesario tener un contador de KDP, por más fácil y por más barato, para medir la corriente, sabiendo que todavía aquí no tenemos voltaje. Solo tenemos voltaje, no tenemos KVP. Entonces, confiando a que el transformador hará bien su trabajo y nos dará los KVP necesarios para saber si nos está dando lo que estamos pidiendo. Tenemos el circuito de selector temporal. Este circuito lo que nos hace es medir el tiempo de exposición. Como sabemos que en todo este tramo tenemos energía alterna, entonces tenemos un transformador. Este transformador lo que nos hará es multiplicarlo por 1000 y darnos el kilovoltaje que necesitamos. Entonces, si tenemos seleccionamos 75, entonces al multiplicarlo por 1000 tendremos 75.000, que es lo que requerimos, ya que él tiene un índice de giro de 1000/1. Luego, como el tubo de rayos X necesita energía directa, entonces ya por eso tenemos un puente de diodo que nos hará esta energía alterna convertirla en energía directa por medio del puente. Entonces aquí también dirán, ¿por qué otro puente de diodo? ¿Por qué tenemos dos? Entonces este puente de diodo lo tenemos en el contador de MA. Este contador de MA lo que nos hace, lo colocamos aquí porque al colocarlo en este circuito temporal de selector temporal, lo que tendríamos sería un dato erróneo, ya que al pasar por el transformador el voltaje al aumentar el voltaje la corriente disminuye. Entonces así es como por medio de este proceso llega al ánodo kilovoltaje directo. Entonces tenemos una segunda parte del diagrama, que es el selector de MA. Tiene la misma entrada, 360, la misma entrada de arriba. Entonces tenemos un róstato, que a mayor resistencia, menor es la corriente. Tenemos en el selector de punto focal tenemos un transformador de filamento que hace disminuir el voltaje y el voltaje necesario
para el cátodo. Es de esta manera de cómo funciona el circuito de imagen por rayos X. Gracias por su atención.